Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver en esta cápsula de hoy glándula mamaria. Van a encontrar que en una de las guías prácticas que habla de glándula mamaria es lo que ustedes tienen que estudiar para esta materia. Por supuesto que van a consultar en los libros, pero en muchos libros, y después lo vamos a ver un poquito, se continúa con un error respecto de la configuración interna de la glándula mamaria y en general está bastante incompleto, con lo cual está pensada esa guía práctica para que ustedes puedan estudiar de ahí y no tengan que estar buscando la bibliografía en otros lugares. Entonces, lo que vamos a ver de la glándula mamaria, que es una característica distintiva que tenemos los mamíferos y sobre todo en los humanos, que fueron evolucionando para poder alimentar a las crías que iban naciendo cada vez más dependientes y de manera prematura, ¿no? Con lo cual, la glándula mamaria es por supuesto, esta glándula que tiene la función de la alimentación durante el periodo de posparto y que está dentro de la mama, lo que conocemos como la mama, ¿no? La mama es, o lo que decimos nosotros, teta, es ya la piel y todas las estructuras que están alrededor de la glándula, ¿bien? Pero también lo que vamos a ver hacia el final de esta cápsula es la anatomía de la succión, porque en un acoplamiento correcto, que sería como la prendida, ¿no?, de la boca del bebé en la teta de la madre, hay un montón de cosas que se ponen a disposición por parte de ese recién nacido, que tiene que ver con su musculatura, la inervación, la posición que tiene el hioide, la laringe, el movimiento que hace con su mandíbula, etcétera, etcétera, que es importante saber. Entonces, la mama es la estructura anatómica dentro de la cual se va a encontrar la glándula mamaria, como les decía recién, y que va a alcanzar su máxima capacidad funcional durante la lactancia. La forma de la mama es muy variable de una persona a la otra y esto va a tener que ver con sus características individuales puntualmente, pero también genéticas, raciales, etcétera, e incluso dentro de una misma mujer a lo largo de la vida, o sea, según la edad y también según la paridad, o sea, la cantidad de embarazos y partos y periodos de lactancia que tuvo, que no una cosa es siempre consecuencia de la otra, también cambian la forma, ¿sí? Pero, sin embargo, tanto el tamaño como las formas de las mamas van a depender sobre todo de la cantidad de tejido adiposo que contengan y que este va a constituir la mayor parte de la masa de la mama. Como vemos en esta imagen, ¿sí?, que es un corte sagital de una de las mamas que está apoyada sobre la parrilla costal de manera indirecta, por supuesto, y vamos a ver que está todo esto como amarillo que se ve, es todo el tejido adiposo y el tejido glandular bastante mezclado con el tejido adiposo se encuentra un poco más central y más cerca de la areola. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Por supuesto que va a estar en el tórax, ¿sí? La base de la mama se va a extender aproximadamente entre la segunda y sexta costilla. Recuerden, la base es esta parte que apoya, ¿no? Después, según la cantidad de tejido adiposo y tejido glandular, la mama puede como pendular y a medida que va pasando la edad va como descendiendo, pero la base de la glándula, y que eso va a estar sostenido, y ahora lo vamos a ver en un ratito, se encuentra más o menos entre la segunda y la sexta costilla de cada lado. Y si hablamos de los laterales, se encuentra entre el borde externo del esternón, por supuesto en la parte más medial, y la línea axilar media en la parte más lateral. ¿Bien? Y tiene algo en particular, y es que nosotros para poder estudiarla en general, y esto lo van a ver en los estudios, como las ecografías o las mamografías, que cuando se detecta algo, alguna particularidad, se informa sobre el cuadrante en el que se encuentra, ¿no? Entonces, de esta manera, si trazamos dos líneas perpendiculares entre sí, una línea vertical y una línea horizontal que pasan por el centro del pezón, como vemos acá en la imagen, a la mama la podemos dividir en 4 cuadrantes. 2 superiores, un externo, un interno, 2 inferiores, un externo y un interno. Y la particularidad que tiene es que del cuadrante superior externo nace una prolongación que se llama prolongación axilar o cola de Spence, pero digamos,
empecemos a llamar a nuestro cuerpo ya sin tantos nombres propios, se llama prolongación axilar. Y eso también lo van a encontrar a veces cuando, si en algún momento se hicieron una ecografía o una mamografía, se pide con prolongación axilar por esta colita que tiene en ese cuadrante, en el superior externo. Bien. Entonces, la mama está compuesta por este tejido glandular, por supuesto secretorio, que vamos a ver en un ratito, y por un tejido adiposo y de ese tejido de sostén, ¿sí? Que le van a dar justamente, la van a anclar con bastante movilidad, pero la van a anclar a al tórax, ¿sí? A la pared del tórax, y lo vamos a ver también dentro de un ratito. Alrededor de los más o menos 2/3 de la mama va a descansar sobre este músculo del tórax, que es el músculo pectoral mayor. Es un músculo bien superficial. Y el porcentaje restante va a descansar sobre este otro músculo, que es el serrato anterior, el músculo serrato anterior. Bien. Ahora, no es que están apoyada la glándula directamente o la mama directamente sobre estos músculos, sino que están apoyadas sobre la aponeurosis, ¿sí? De estos músculos. Pero que además, entre la mama y ese tejido aponeurótico se encuentra un espacio llamado, tiene tejido laxo, conjuntivo laxo que lo ocupa, y se llama espacio retromamario, bolsa retromamaria, a través de la cual van a entrar y salir los nervios que se dirigen o que salen de esta glándula. Y justamente esto de no estar adherida fuertemente a la aponeurosis y que esté este espacio con tejido conjuntivo laxo le da la gran movilidad que tienen las mamas. ¿Bien? Si tuviéramos entonces en la parte más superficial, por supuesto está recubierta de piel, y en el centro, más o menos, encontramos el pezón, que en una nulíparas, una mujer que no atravesó un parto, el pezón está más o menos a la altura del cuarto espacio intercostal, y que también tanto su tamaño como la forma va a variar dependiendo de la mujer. Entonces, este pezón que se encuentra central, como vemos en esta imagen, está pintado de verde. Obviamente la mitad de la mama fue seccionada a la piel para que podamos ver en su profundidad cómo se mezcla el tejido glandular con el tejido adiposo y cómo está apoyada en la aponeurosis de estos dos grandes músculos que nombré recién. Pero en particular, si podríamos como sacar el pezón y estudiarlo, vamos a ver que contiene fibras musculares lisas, en su mayoría son de tipo circular, lo que le van a permitir que frente a una estimulación, ya sea sensorial o por ejemplo el frío, se contraigan produciendo la erección del mismo, ¿sí? Entonces, lo que hay que saber que en la punta del pezón, en esta parte que sería la cara del pezón, esa sería la caña, como el largo, ¿sí? Y esta es la base. Esa base se va a apoyar sobre otra zona coloreada que se llama areola, que vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero hay que saber que en la cara del pezón desembocan los conductos galactóferos o lactíferos, lo pueden encontrar de las maneras, es correcto. O sea que de manera separada, cada uno de estos conductos va a traer la leche y va a desembocar en el pezón. Y cuando la mama se está formando en el periodo embriológico, tanto en el hombre como en la mujer, se forman dos líneas mamarias que van desde la axila hasta la ingle, más o menos, donde aparecen varias mamas, como si fueran en los mamíferos, ¿no? Si tenemos en una perra que tiene como todos los pezones, uno abajo del otro, manteniendo como una línea, en nosotros pasa similar. Lo que pasa es que en algún momento, durante ese periodo embrionario, empiezan como a involucionar y solamente quedan las dos mamas que tenemos habitualmente. Lo que no quiere decir que puedan existir otras, sobre todo a nivel de la axila, que se llaman glándulas supernumerarias, porque hay más de dos, donde se encuentra acá como un globito, muchas veces pasa de largo y uno se da cuenta cuando llega un momento de amamantar, ¿no? Porque eso también se hincha, se colecciona leche dentro de esa glándula, muchas veces tienen un conducto que sale hacia la piel y sale leche también por ahí, o no se desarrolla esas glándulas supernumerarias, pero puede haber en esa línea mantenerse otro pezón, ¿sí? Aparecer otro pezón, y que muchas veces no nos damos cuenta porque parece un lunar, ¿sí? Ahora,
En esta protrusión que tenemos habitualmente en las mamas del pezón, es un pezón que se llama protáctil, ¿no? Que está como hacia afuera, que es lo que sucede más habitualmente. Pero puede variar esa forma y puede ser un pezón plano, un pezón pseudoinvertido, un pezón invertido, ¿sí? Y eso no va a condicionar la lactancia exitosa o el amamantamiento exitoso. Quizás represente un mayor desafío para el acople, pero no es como una contraindicación, ¿sí? Y esto va a suceder dependiendo de la forma. La mayoría cuando son planos o son pseudo invertidos, que se ve planos, está por supuesto como en la misma línea de la areola, y pseudo invertidos que está como para adentro y se ve como si fuese una línea horizontal, ¿no? Como que se metió para adentro. Como si yo me saco un guante y queda como invertido. ¿Por qué se llama pseudo invertido? Porque esos pezones que están como para adentro, cuando hay una estimulación, ya sea la succión o simplemente con una estimulación mecánica, aparecen, ¿no? Salen para afuera. Ahora, los invertidos realmente, esos nunca van a proyectarse hacia afuera, y esto es porque en este periodo embrionario lo que sucedió es que hay un tejido que lo mantiene, ¿no? Está como atado hacia adentro, para decirlo ahí para que se entienda, y eso no evolucionó, quedó todo el tiempo como hacia atrás, está agarrado. Por eso, por más estimulación que se realice, no salen, ¿sí? No se eyectan, no se erectan. Pero los conductos siguen desembocando ahí, aunque esté invertido, y la leche sigue saliendo, con lo cual eso como representa por ahí un mayor desafío, pero hay que tener en cuenta que para un acople correcto el bebé no solo tiene que agarrar el pezón con su boca, sino que tiene que incorporar dentro de su boca la mayor parte de areola posible, con lo cual por eso decimos que no dificulta o no contraindica o no es garantía de que el amamantamiento no funcione. La areola entonces es esta base donde se apoya el pezón, que está rodeada por esta piel que tiene un color diferente a la piel de la mama, es un color en general té con leche, café claro, más rosado, más amarronado, eso va a depender mucho de la piel de cada uno, y que incluso durante el embarazo y en la lactancia se colorean y se vuelven un poco más oscuros porque durante el embarazo aumenta la melanina, perdón, también aumenta, pero la melanina que va a dar coloración, ¿sí? Entonces también se pigmenta no solamente el pezón y la areola, sino los lunares, por ejemplo, las pecas. Bien, esta areola también contiene fibras de musculares lisas, ¿sí? Que van a estar dispuestas de manera circular y de manera radiada, que también ante la estimulación se contraen, ¿no? Es como que se achica el diámetro de la areola en conjunto con la protrusión del pezón. Y lo que tienen de particular las areolas es que hay numerosas glándulas que parecen, estos que son acá, que parecen como granitos a veces, sin embargo, sepan que son glándulas. Se llaman glándulas de Montgomery o glándulas areolares, que son glándulas sebáceas o mixtas en realidad diría, que se abren hacia la areola y lo que van a hacer es tener tres funciones principales. Por un lado, tener la función de la odorización, esto tiene que ver con el olor, ¿sí? Un olor característico, con un rol como de comunicación, ¿no? Y esto es importante porque en el momento que empieza a salir el calostro, ¿sí? O que se empieza a instalar la lactancia una vez que el bebé nace, se liberan este líquido, ¿sí? Esta sustancia que muchas veces no la vemos, pero que está ahí presente que se vuelca a través de estas glándulas en la areola, que tienen un olor muy característico que es muy parecido al del líquido amniótico, lo mismo que el calostro. Con lo cual eso representa para el bebé una ayuda que a través del olor puede llegar hasta la teta, ¿sí? Puede reptar y prenderse en la teta sin que uno lo lleve, digamos, podría hacerlo, lo puede hacer. Bien, y estas glándulas, por supuesto, aumentan durante el embarazo, ¿sí? Y además de esto, tiene un rol de protección local
y también una protección de estos conductos, ¿no? Como al llevar como la sustancia hacia el exterior, lo protege de cualquier patógeno, como cualquier glándula también se pueden tapar los conductos. Y además la protección del ariel frente a la acción corrosiva que produce la saliva todo el tiempo durante la succión, ¿no? O el estrés mecánico que produce la succión. Y además también tiene la función de humectar la zona justamente para esto. Bueno, ¿cómo está irrigada la mama? La mama tiene una irrigación arterial que proviene de diferentes arterias. Por un lado, la arteria axilar, a través de su rama que es la mamaria externa o torácica externa, lo van a encontrar de las dos maneras, es correcto. Va a irrigar el cuadrante supraexterno en conjunto con la prolongación axilar. La arteria mamaria interna o torácica interna, que proviene de la arteria subclavia, se encarga de la irrigación de los cuadrantes internos. Y las arterias intercostales, que vienen de la arteria aorta, dan irrigación para el cuadrante inferior externo. Bien, lo vemos acá en la imagen, torácica interna, los dos internos, de la axilar la mamaria externa y las intercostales que van a dar ramas para el cuadrante inferior externo. Si tuviéramos que dividirlo en porcentajes, la arteria mamaria interna se va a encargar del 60% de la irrigación de la mama, la mamaria externa un 30% y las intercostales el 10% restante. Bien. Respecto a la circulación venosa, hay dos, como en el resto del cuerpo, una circulación venosa superficial y una profunda. Forman una red extensa anastomótica que se va a distribuir por toda la superficie de la mama y estas venas van a drenar la sangre venosa tanto en la vena axilar como en la vena mamaria interna, que va a finalizar en la vena subclavia. Pero durante el embarazo y sobre todo en la lactancia, esta circulación venosa superficial se aumenta, ¿sí? Y se ve, si ustedes tuvieron la posibilidad, o ustedes mismas si amamantaron o vieron a alguien amamantar, se ve bajo la piel mucho como las venas y muchas veces se hinchan, ¿no? Se ve como sí, como que se agrandan. Es porque esto justamente durante el embarazo y la lactancia aumenta esta circulación venosa, sobre todo la superficial, como les decía, y sobre todo alrededor de la areola y del pezón, que se forma todo un plexo que se llama círculo venoso o red de Haller alrededor de esta zona, ¿no? Como ustedes ven acá. Y los linfáticos para la mama son muy importantes, más allá de que tengan que ver, por supuesto, o toman relevancia especial en procesos inflamatorios y en procesos neoplásicos. Durante la lactancia, que desarrolla un proceso por sí inflamatorio, son necesarios porque van a ayudar a no solamente a remover el líquido, sino a remover la leche, ¿no? Y eso es necesario justamente para un amamantamiento satisfactorio, ¿sí? O poder sostener la lactancia. No me quiero meter mucho en la fisiología, pero esto después lo van a ver más adelante. Después voy a volver sobre este tema, pero sepan que esto es importante también de saber, ¿sí? Los linfáticos forman todo un plexo alrededor sobre todo de los conductos galactóforos que se van a ir anastomosando y formando un plexo linfático submamario y un plexo linfático a nivel de la piel, que es un poco más denso que el anterior. Más o menos el 75% de los conductos linfáticos de la mama van a desembocar en el grupo pectoral de los ganglios axilares. La mayoría se va, como les decía, como hacia la axila, por eso para revisarse, ¿no? Hacer el autocuidado de las mamas y revisarse, sobre todo mes a mes cuando finalizamos de menstruar, poder revisarnos la mama, pero también revisarnos en la axila, ¿sí? Y esto tiene que ver con justamente que el mayor, más allá de la prolongación axilar de la mama, que la mayoría de los linfáticos drenan en este grupo. Pero después también drenan el 20% en los ganglios paraesternales que se encuentran a ambos lados, por supuesto, del esternón y además tienen comunicación con las dos mamas. Y
el 5% restante alcanza los ganglios intercostales posteriores que están ubicados cerca del cuello de las costillas, o sea, en la parte posterior, ¿no? Recuerdan que las costillas tienen cabeza, tienen el cuello y después tienen el cuerpo hacia anterior, ¿no? Bien. Y respecto de la inervación, antes de empezar con un poco de la configuración interna, la inervación de la mama tiene ramas, por supuesto, tanto sensitivas como motoras, pero además llega información autonómica, que es la que va a responder al reflejo de la producción y la eyección de la leche durante la succión. Entonces, las ramas cutáneas anterior y lateral de los nervios torácicos 4, 5 y 6 se van a encargar de esta inervación mixta, sobre todo el cuarto nervio intercostal que se encarga de la inervación del pezón, y esto es importante porque de él va a depender que una vez que el bebé empieza a succionar y contacte con el pezón se pueda liberar en la hipófisis las hormonas para producir la leche y luego para eyectarla. Y muchas veces cuando se hace alguna cirugía o incluso, por ejemplo, en una reducción mamaria, pero cualquier cirugía, muchas veces el cirujano lesiona ese nervio, ¿no? Porque, bueno, es muy finito la rama que llega justo ahí y eso hay que tener cuidado porque puede verse afectado este reflejo. Ahora, estos nervios intercostales, que en algunos libros pueden encontrar del tercero al séptimo también, ¿sí? Pero básicamente son estos. También conducen fibras simpáticas que van a ser especialmente numerosas para el pezón y la areola, ¿no? Justamente por la función. Y estas terminaciones nerviosas se van a extender en los vasos sanguíneos, por supuesto, en los conductos mamarios, en las células mioepiteliales y, por supuesto, toda la parte secretora, ¿no? de la glándula. Y hay algo como importante también de saber, que es no curioso, pero bueno, el cuerpo está tan preparado para todo, y es que la inervación sensitiva de la areola y del pezón está influenciada por factores endocrinos, con lo cual la sensibilidad de la zona aumenta en ciertos momentos que están en consonancia con ese cambio endocrino, ¿sí? Este cambio hormonal. Con lo cual la sensibilidad aumenta durante algunas fases del ciclo menstrual, durante el embarazo, pero significativamente aumenta la sensibilidad durante los primeros momentos después del parto, ¿sí? Y además, al pezón llegan estas fibras nerviosas, no están mielinizadas, con lo cual la sensibilidad aumenta extremadamente, ¿no? A diferencia de las vías que sí tienen vaina de mielina. Bien, entonces vamos a hablar un poco de la configuración interna. ¿Y esto por qué? Porque nosotros en general no nos metemos en la configuración interna porque eso se encarga en otras materias, pero en este caso sí, nos parece importante que sepamos cómo está constituida al interior por la importancia que tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, hay que saber, por supuesto, que tanto en hombres como mujeres existen glándulas mamarias, pero la diferencia es que en el hombre se mantienen rudimentarias durante toda la vida. En cambio, en la mujer están poco desarrolladas hasta el momento de la pubertad, en donde comienzan un desarrollo considerable hasta alcanzar su estructura anatómica final, digamos, pero funcionalmente van a llegar a su máximo esplendor, digamos, solo si se tiene una lactancia, ¿no? Se pasa por un periodo de embarazo, de parto y de lactancia. Bien, después de una lactancia nunca vuelve como a cero, a como arrancó, ¿sí? La glándula mamaria está formada la mama en realidad está formada por un parénquima glandular, que este parénquima está formado por alveolos y por conductos, y tiene un estroma de soporte que está formado por tejido conjuntivo, que van a ser estos ligamentos suspensorios de la mama, y por tejido adiposo, como vimos antes, y después vamos a ver cómo se distribuye. Y hay algo que es muy importante, y es que cada alveolo, ¿sí? Que pueden encontrar como acinos también, cada célula alveolar, cada alveolo constituye en sí una unidad funcional por sí sola.
de secreción y de producción de la leche de manera completa. Con lo cual, cada una de estas células, después vamos a ver cuántas hay y todo, pero cada una de estas células, ustedes imaginen, ¿no? Tienen la capacidad de extraer del plasma de la sangre todos los elementos necesarios y a su vez sintetizar, además, todos los elementos necesarios para constituir la leche, que está compuesta por proteínas, grasas, hidratos de carbono, anticuerpos, vitaminas, minerales, agua, etcétera, 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 un montón de cosas, pero cada una de esas células lo puede hacer por sí sola, con lo cual tener más tejido glandular, menos tejido glandular no predispone a una mejor o mayor o peor lactancia, ¿sí? Porque cada una de esas células, tengas 10, tengas 100, va a producir por sí sola lo necesario para la leche. Bien. Este sistema del estroma, esta parte del sostén, del soporte de la glándula, va a estar dada por los ligamentos suspensorios o ligamentos de Cooper, que fue el que le puso su nombre. Y van a partir, lo vamos a ver en esta imagen, que es parecida a la primera que habíamos visto, ¿sí? Ahora un poquito más agrandada para que se puedan ver estos ligamentos suspensorios, que son estas cositas blancas que se interponen entre el tejido glandular y el tejido que es esta parte y el tejido adiposo, que lo vemos acá más en amarillo, y se van a disponer desde el tejido celular subcutáneo, que va a rodear toda la glándula, y se van a dirigir como si fueran tabiques hacia el tejido conectivo que está más profundo, que es donde va a estar la aponeurosis y este espacio retromamario, ¿no? La aponeurosis del pectoral mayor sobre todo. De esta manera van a constituir como toda esta red de soporte que están formados por estos ligamentos suspensorios. Y entonces vamos a entrar en esta formación de cómo están dados los lóbulos y cómo están formados los conductos. Y para eso, esto no lo van a encontrar, por eso les decía que con que lean de la guía es suficiente, salvo en algunos libros específicos de lactancia, que si a alguien le interesa después les puedo compartir. Pero sí, los estudios más modernos, ¿sí? Realizados en mujeres que estaban dando de mamar como en tiempo real, a través de, por ejemplo, el ultrasonido, ¿no? la ecografía, empezaron a notar toda esta disposición de los lóbulos y cuántos lóbulos hay, y hacer todo un estudio de la configuración interna, con lo cual encontraron que aproximadamente o en promedio las mujeres tienen 9 lóbulos mamarios en cada mama, ¿sí? Y cada uno de estos lóbulos tiene su propio conducto galactóforo, que es el que va a llegar a la punta del pezón a través de un pequeño agujero independiente por donde se va a eyectar la leche. Con lo cual, si tengo 9 lóbulos, hay 9 conductos galactóforos que finalizan en el pezón, ¿sí? Y esto es un dato importante. Pero además se vio que de estos lóbulos están formados a su vez por lobulillos, y que estos lobulillos a su vez están formados por alveolos, o sea, esta unidad funcional, esta célula alveolar que es la capaz de producir y sintetizar todo lo necesario para la leche. Cada uno de estos está constituido entonces, estos lobulillos, estos alveolos son estas células secretoras, pero que además vamos a encontrar que en la superficie de ellas encontramos estas células que llaman mioepiteliales, por tener la capacidad de contraerse, que lo que van a hacer es justamente que al contraerse toda la leche acumulada al interior de cada uno de estos, de los acinos, se eyecte hacia el conducto, ¿bien? Y no solamente encontramos a nivel, digamos, a nivel más externo de la luz, ¿sí? de cada acino, perdón, sino también encontramos parte de estas células mioepiteliales en los conductos. Entonces, si tuviéramos que hacer como una comparación, es como un brócoli, ¿no? Cada puntito, cada puntito de esos es un alveolo. El conjunto de esos alveolos forman un lobulillo. Un conjunto de lobulillos forman un lóbulo y del lóbulo sale un solo conducto, ¿sí? Esta es la configuración interna de la glándula mamaria. Pero, ¿qué pasa? En los libros de anatomía y en los atlas de anatomía siguen repitiendo un error que se cometió hace muchísimo tiempo, que es el que se sigue nombrando que cerca de la salida de estos conductos hay senos galactóforos.
Y esto no es así. ¿Por qué? Resulta, como una historia, que en 1840, o sea, realmente hace mucho tiempo, este señor Cooper describió la anatomía de la mama, ¿sí? Pero por supuesto que en esa época no había ultrasonido, ni mucho menos, con lo cual el estudio o el modelo estándar que él desarrolla de la glándula mamaria, que bastante cerca estuvo, está basado en disecciones hechas en cadáveres. ¿Y qué es lo que hacía para estudiar? Tomaba esa glándula mamaria de una mujer, de un cadáver de una mujer, y realizaba, o sea, buscaba en esos orificios de esos conductos que finalizaban en el pezón, él inyectaba una cera coloreada y veía cómo esa cera después impactaba, ¿no? Como que iba metiendo cera por ese conducto y de ese conducto se iba como expandiendo y formando esta imagen, ¿sí? O sea, acá estaría el pezón, cada uno de estos son los conductos, entonces esta es la cera y veía cómo se iba expandiendo, con lo cual decía, bueno, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lóbulos, por ejemplo, ¿no? Y que estos lóbulos estaban formados por lobulillos y así. Y eso estaba muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que la inyección de esa cera coloreada abría los conductos galactóferos, con lo cual parecía que cerca del pezón estaban más inflados que en el resto y daba la impresión de que se expandían como si fueran sacos de depósito de leche, que él los denomina los senos lactíferos. ¿Bien? Pero esto es un artefacto del estudio. Un artefacto es como un error que introduce la forma de estudiar eso. ¿Ok? Porque en el querer meter la cera de coloreado, eso se expandía por la cantidad de cera que se juntaba ahí, no porque realmente exista un seno. Después, con las ecografías, entonces se demuestra que la leche no se almacena y que la glándula no tiene senos lactíferos. ¿Ok? La leche se produce al momento de la succión y sale. Y si hay algún resto, se remueve, ¿sí? Y justamente que una glándula quede vacía después de dar de amamantar es garantía de éxito, de sostenimiento de esa lactancia. O sea, las mamas después tienen que quedar vacías, entre comillas, ¿sí? Entonces no es que la leche quede almacenada en ese saco de depósito para la próxima toma. Eso no sucede, no existen los senos lactíferos. Bien, ahora, ¿cómo es entonces? Bueno, estudios entonces, como les decía antes, que se realizaron a través de ultrasonido en mujeres que estaban dando de mamar en tiempo, o sea, en el tiempo que estaban dando de mamar, se empezó a estudiar y, por ejemplo, se ve así, ¿sí? Ahí están algunos de los estudios que lo hicieron, pero se ve de esta manera, ¿no? Entonces, cómo hay un conducto que está llegando al pezón, ¿sí? Y cómo esta es la distribución como de la leche, ¿sí? Que viene de todos estos conductillos, que vienen de los lobulillos, que forman los lóbulos, y que sale un solo conducto que no hay ninguna dilatación cerca del pezón, sino que finaliza ahí, ¿sí? Y esta es la realidad de la glándula entonces. ¿Qué sabemos entonces? Bueno, estos son los dibujos que son muy distintos cuando ustedes vayan a un atlas y vean la glándula mamaria, como vimos las imágenes al principio, está todo como muy armadito, ¿no? Como si ustedes se fijan en el Netter o en el EVA, que les mostraba la imagen del comienzo, van a ver que están como todo segmentado y muy ordenado, cosa que no es la realidad, ¿no? Como el tejido glandular, todo divino, formando como un arbolito alrededor, el tejido adiposo, en el medio pasa un ligamento, eso no sucede, está todo mezclado. Entonces, esto es lo más parecido, aunque lo haya hecho un laboratorio como Medela, pero bueno, no importa, lo vamos a seguir utilizando porque son las imágenes como más reales, aunque sean dibujos. Y lo que vamos a ver entonces es que del tejido glandular que tiene cada mama, el 65% de esa glándula se encuentra a 3 centímetros de la base del pezón. O sea, ¿qué quiere decir esto traducido? Que si todo esto es la glándula mamaria, toda la parte de, estos son los lóbulos, ¿sí? El 65% glandular se encuentra así, de acá para el pezón, a 3 centímetros de la base del pezón. Y esto es importante porque esto justifica el por qué, más allá de que el pezón, si solo lo toma el bebé el pezón en su boca, se va a lastimar, pero justifica el por qué dentro de la boca del bebé tiene que haber la mayor parte de areola posible, porque en el movimiento que hace de succión, lo que está haciendo es ayudar a la eyección de la leche, ¿sí? Y por supuesto, en ese acople, lo que está haciendo en cada movimiento es apretar como toda esta parte glandular que se encuentra ahí muy cerca la mayoría,
y ayudar en la eyección de la leche, ¿sí? Otra de las cosas que se saben es que, como les decía antes, hay en promedio 9 lóbulos en las glándulas mamarias. En una mujer, en ambas mamas, la misma cantidad de lóbulos. En promedio hay 9, pero puede variar entre 4 a 18 lóbulos. O sea, una mujer puede tener 4 lóbulos en cada mama, otra mujer puede tener 18 lóbulos en cada mama, y las dos pueden amamantar de manera exitosa. ¿Por qué? Porque los alvéolos son unidades funcionales por sí mismas. Entonces, independientemente de la cantidad de lóbulos que uno tenga, se va a fabricar la misma cantidad de leche. Si hay menos lóbulos, como ya saben, va a haber menos conductos. Si hay 4 lóbulos, hay 4 conductos que desembocan en el pezón. Si hay 12 lóbulos, hay 12 conductos que desembocan en el pezón, y así. Otra, como les decía entonces recién, que me adelanté, que de cada lóbulo sale un conducto que finaliza en el pezón, como vemos acá, muy parecido a como esa imagen de la ecografía que veíamos hace un ratito, ¿no? Como esto está todo en blanco, son los conductos, los conductillos que se van, o sea, vienen todos ramificados de cada uno de los lobulillos, hasta que del lóbulo sale uno solo y desemboca de manera independiente en el pezón. Pero que además están muy ramificados muy cerca también del pezón, ¿sí? Con lo cual esto también de tomar parte de la areola dentro de la boca del bebé justifica esta mejor eyección. Y entonces, a mayor eyección de la leche, mayor volumen de leche consumido en el bebé. Con lo cual decimos, ok, si hay menos conductos es porque hay menos lóbulos en una mujer y más en otra. Quizás la duración, no sé, supongamos que hay una mujer que tiene 18 lóbulos, no lo vamos a saber, pero 18 lóbulos. Podemos ver por ahí en el pezón, hay algunas mujeres que, ¿no?, le sale como el chorro de leche. Si podríamos ver cada puntito de donde sale cada chorrito, podríamos contar más o menos cuántos lóbulos tiene. Pero supongamos que tiene 18 y otra tiene, no sé, 5. Quizás, aunque la producción va a ser la misma y el volumen consumido va a ser el mismo, quizás la duración de la mamada sea diferente. En aquella que tiene más conductos que desembocan en el pezón, quizás el volumen es mayor en pocas succiones, ¿se entiende? Como dura menos la mamada porque ya se llenó más rápido, y en otras por ahí dura más, ¿sí? Pero no es que una va a garantizar mejor la lactancia que la otra, ¿sí? La producción es individual de cada alvéolo. Después también sabemos que dentro de cada lóbulo, sabíamos que estaba formado por lobulillos, ¿no? Como vimos como ese brócoli. Bueno, entre 20 a 40 lobulillos forman un solo lóbulo. Y cada lobulillo está formado entre 10 a 100 alvéolos, ¿no? Es una locura el enorme rango que hay. Entre 10 a 100 alvéolos, entre 10 a 100 células capaces de producir y sintetizar la leche, forman un lobulillo, y entre 20 a 40 lobulillos forman un lóbulo. ¿Bien? Ahora, también sabemos que el tejido adiposo se va a encontrar en diferentes lugares, muy mezclado con el tejido glandular, ¿sí? Por eso también es muy difícil de separar, por ejemplo, en cirugías, es muy difícil separar una cosa de la otra. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, una reducción, también se retira tejido glandular, porque es muy difícil separarlo del tejido adiposo. Pero este tejido graso, este tejido adiposo está muy mezclado, como les decía, y lo vamos a encontrar como en 3 lugares. Subcutáneo, o sea, por debajo, no hay casi tejido adiposo cerca de la areola y el pezón, ¿sí? Sino que se distribuye de manera subcutánea, como vemos acá. Retromamario, ¿sí? Por supuesto atrás de la glándula mamaria, e intraglandular mezclado entre los lóbulos, ¿sí? Pero muy poco tejido graso a nivel de la areola y el pezón. Bien. Este es un buen manual que lo pueden bajar de internet, el manual de lactancia del Ministerio de Salud de Chile, está bastante completo. Les va a servir para más adelante, no para ahora, digo, pero si les interesa leer algún puntual, pueden consultar en ese libro. Y esto es importante, no vamos a entrar en la fisiología, pero sí para que ustedes sepan, porque ya hablamos de estas hormonas cuando veíamos en neuro, cuando hablamos de la hipófisis, del hipotálamo, etc. Y esto es importante, ¿no? La prolactina se va a encargar de la producción de la leche, va a actuar sobre estos alvéolos para que empiecen a sintetizar y para producir la leche.
Y la oxitocina, que ya también hablamos un montón, es la que se va a encargar o va a actuar sobre las células mioepiteliales, estas células que estaban por fuera, para justamente contraerse y apretar como si fuera, no sé, la manga donde uno pone crema para decorar una torta. Bueno, apretar esa manga, ¿no? Sería como mis dedos, las células mioepiteliales, para que lo que está contenido adentro pueda salir eyectado, ¿sí? A través del conducto. Ahora, la velocidad de la producción de la leche no está solamente dependiendo de los niveles o de la concentración de prolactina en la sangre, sino también de mecanismos de control de la glándula mamaria. Esto es importante porque es algo que les había dicho antes cuando hablamos del sistema linfático también, ¿sí? Que va a estar asociado al vaciamiento glandular. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que tiene la leche, además de todos los componentes, tiene un componente inhibidor, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que si la producción de la leche fuera de manera constante y se almacenara como se pensaba antes, la presión intraalveolar aumentaría tanto que las células terminarían fallando, ¿sí? Produciría un daño en esas células. Con lo cual, una de las cosas que garantiza el sostenimiento de la lactancia es que esas glándulas, o sea, esos espacios en donde se eyecta la sangre, en donde se vuelca la leche, perdón, no la sangre, se vaya, queden vacíos, ¿sí? Entonces, dentro de la leche hay un factor de secreción que se llama inhibidor de secreción láctea, que lo que hace es, si la leche queda ahí porque por ahí el bebé tomó poco o porque, bueno, por lo que sea, no vamos a entrar ahora en tanto detalle, pero supongamos que por alguna razón ese bebé no termina de vaciar la teta, ¿no? O toma muy poquito, se cansa, lo que sea, y la teta queda con leche. En esa leche que queda ahí todavía sin salir, que queda como en los conductos dando vueltas, de entre todos sus componentes, tiene un componente llamado inhibidor de la secreción láctea que le avisa al cerebro diciendo, che, acá sobró, no fabriques más, ¿sí? Entonces el cerebro termina entendiendo que se lo estoy diciendo así para que se entienda, termina diciendo, che, la verdad que estoy gastando energía en producir leche y no se termina de tomar toda, siempre sobra. Entonces la producción empieza a caer. Y cuando la producción empieza a caer, ese bebé ingiere menos volumen de leche. Y así es un círculo vicioso que no se termina nunca y la lactancia termina fracasando, ¿sí? Entre comillas. Entonces, lo importante es justamente que la teta quede vacía, ¿sí? Vacía también, ¿no? Pero que no quede la leche dentro de estos acinos, dentro de estos conductos. Con lo cual el bebé toma, vacía la teta, esto también, ¿no? Hace un tiempo y a veces seguimos escuchando que tiene que tomar 15 minutos de un lado, 15 minutos del otro. No, el bebé tiene que tomar una teta y tomar lo que quiera de esa teta. Si está 40 minutos, está 40 minutos tomando esa teta. No hay que cambiar, ¿sí? Porque además la leche tiene al final la parte del contenido más graso, bueno, etcétera, etcétera. Pero justamente también tiene que ver con esto, ¿no? Con que vacíe, porque además esa producción se está dando por la estimulación de la succión, con lo cual la otra sí puede gotear un poco, pero no es que hay una producción plena. Entonces, una vez que termina de tomar, las mamas, las glándulas quedan blandas, vacías, entre comillas, no queda esa leche que sobra dentro de los conductos, y el cerebro dice, ok, lo que estoy produciendo lo está tomando, seguimos así, ¿sí? Esto hay como un poco para que se entienda esta importancia, sobre todo, de esa remoción también más allá de que el bebé lo succione, la remoción de esa leche que también necesita de un sistema linfático que esté funcionando bien. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con el bebé? Ya vimos la glándula. Bueno, ¿qué pasa con el bebé? ¿Qué hace? ¿Qué aparato tiene a disposición para poder prenderse de una manera correcta, como lo vemos en esta imagen que es divina? ¿Sí? Tiene que poner su boca de una manera en particular, que tiene que ver con esto como la boquita de un pez, con los labios vertidos. Y la idea es que se forme un sello, ¿no? Entre la boca del bebé y la mama, justamente para que en ese acople haya diferencia de presión de dentro de la mama a dentro de la boca del bebé para que la leche pueda ser eyectada en una dirección. Y todo el aparato del bebé, muscular, óseo, nervioso, vascular, etcétera, está a disposición de eso, ¿sí? Está formado para eso. Entonces,
Todas estas estructuras y las funciones de las estructuras, tanto de la madre, como vimos recién, como de este niño, se preparan desde las primeras semanas de gestación para este momento, ¿sí? O sea que al momento del nacer, todo esté dispuesto para asegurar que ese bebé pueda sobrevivir, o sea, pueda tomar la teta. Lo estamos poniendo exagerado, ¿no? Entonces lo que hacen es como formar entre la boca del bebé y la teta un sello, ¿no? Como una unidad de succión que trabajan de manera sincronizada y armónica para poder extraer la leche y permitir que el bebé pueda deglutir sin atragantarse, ¿ok? Y esto es importante porque la anatomía de los recién nacidos está dispuesta de tal manera que un bebé puede succionar y respirar a la vez. Solo deja de respirar por un microsegundo en el momento de la deglución, ¿sí? Pero mientras uno está succionando el bebé, está respirando al mismo tiempo, cosa que nosotros no podemos hacer. Traten de estar tomando como una pajita o tomándose un mate largo y respirar al mismo momento. No lo podemos hacer, ¿sí? Bien. En un bebé de 6 meses o menos, la succión, la deglución y la respiración entonces constituyen un tríptico funcional que es interdependiente. Y de la normalidad de esta función depende en gran medida el éxito de la lactancia, el éxito del amamantamiento, ¿sí? Con lo cual, ese bebé necesita un desarrollo que sea armónico de todas las estructuras, buco, maxilofaciales y otorrinolaringias. Miren todo lo que se pone en juego: la boca, el maxilar, las estructuras faciales que incluyen a los músculos, ¿sí? Las estructuras laringias y del oído, evitando cualquier alteración del desarrollo, además, que va a prevenir la lactancia. Quiere decir que esto se interrelaciona, pero se ayuda, ¿no? Como en un círculo virtuoso, porque la anatomía de este bebé está dispuesta para sostener y garantizar su alimentación a través de la teta, pero además el tomar la teta le garantiza un buen desarrollo anátomo-funcional de todas sus partes. Lo que quiero decir es que un bebé que toma la teta, a diferencia de un bebé que por ahí solo toma mamadera o está todo el tiempo con el chupete, etc., desde el principio, el desarrollo de la dentición, o sea, de la salida de los dientes y la forma en que salen los dientes, el desarrollo del maxilar, afecciones respiratorias altas y continuas, otitis, todo eso disminuye el riesgo de que suceda cuando un bebé es amamantado, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo este sistema que estoy nombrando se llama sistema estomatognático. ¿Qué quiere decir? Que la boca está en íntima relación con la nasofaringe y en conjunto constituyen todo este complejo sistema, tanto en anatómico como funcional, donde los labios, por un lado, como vemos acá, que van a estar constituidos, como ustedes ya saben, sobre todo por el orbicular de los labios, ese músculo. Estas fibras superiores e inferiores se van a entrecruzar en las comisuras labiales, o sea, a ambos lados de donde finalizan los labios, se entrecruzan y van a formar como toda una banda circular que continúa, digamos, como trabajando en forma continua, forman como un sello, como un esfínter, funciona como un esfínter, ¿no? Con lo cual permite que los labios tengan cierto tono para poder mantener esa presión que se necesita negativa para poder succionar. Si hay algo de ese músculo que está fallando, por ejemplo, por alguna lesión de alguna de las ramas del nervio facial, ¿no? Que se va a encargar de la inervación justamente de este músculo, esto puede ser como hipotónico, ¿no? Y por ejemplo, caer el labio, con lo cual ese sello ya no garantiza esa presión y la succión pues, puede verse dificultada, ¿sí? Estas fibras musculares del orbicular de los labios se continúan con el buccinador. El buccinador era este músculo que estaba acá, que estaba perforado por el conducto de la parótida, ¿sí? Para seguir repasando. Van a formar como un continuo, ¿no? De fibras que se van entrecruzando y que todo eso va a garantizar justamente que el acople sea correcto. Como vemos esta parte de acá, ¿sí? Después,
La mucosa de los labios en el recién nacido también tiene papilas que sirven para dar a los labios mayor sensibilidad, con lo cual se puede adherir mejor al pecho. Si el bebé ese no es amamantado, esas papilas desaparecen pronto, ¿sí? Y las mejillas, que están formadas por el buccinador, como les decía recién, en este músculo que vemos acá, tienen estas fibras anteriores que se entremezclan con las fibras comisurales del orbicular de los labios, ¿bien? Y algunas fibras posteriores se van a ir al músculo, a entrelazar con el músculo constrictor de la faringe. Entonces se forma realmente como una banda muscular de ambos lados, que se llama cinturón labio-yugal, que está formado por esto, ¿no? El orbicular de los labios, buccinador, constrictor superior de la faringe, que tienen una gran importancia en esta función de la succión-deglución, ¿bien? Pero además, los bebés tienen lo que se llama la bolsa adiposa de Bichat, o bolsa adiposa de la mejilla, que es una masa, como vemos acá, de tejido graso que se encuentra en las mejillas justamente, que lo que hacen es evitar que colapsen las mejillas, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Esa bolsa lo que hace es evitar que justamente colapse el vacío, ¿no? Y se pierda la presión negativa que se necesita al interior de la boca. Esto después hay gente que por ahí se operan, ¿no? Para tener así como esto más metidito. Y bueno, por eso los bebés así son bien cachetones, justamente porque parte de todo este cachete ahí con ganas de apretar tiene esta bolsa adiposa de Bichat, que justamente la función es esa, ¿no? Evitar que colapsen las mejillas y que se rompa la presión que se necesita al interior de la boca del bebé. La lengua es otra unidad o estructura muy importante, ¿sí? Es la moderadora de las funciones de este sistema estomatognático. Está formado por un montonazo de músculos que ya vimos, que le permiten no solo cambiar la forma, sino también cambiar la ubicación, según sea la necesidad funcional en ese momento. Y esta capacidad funcional durante el periodo de lactancia es 3 veces mayor que la que tiene un adulto. Tienen como más fuerza de expansión y de protrusión ejercida al interior de la boca, y la posición de la lengua durante el amamantamiento es sobre la encía inferior, ¿no? sobre la mandíbula, como apoyarla sobre la encía y el labio inferior, ¿no? Como que si este es el pezón con la areola, estos dedos míos son el labio superior del bebé, y acá tenemos labio inferior con lengua. Y esto hace así, ¿sí? Aprieta en el momento de succión. ¿Sí? Hace ese movimiento. ¿Bien? ¿Y por qué es importante que la lengua esté alojada ahí? Es importante porque si la lengua no está sobre la encía inferior, el bebé tiene un reflejo de que cuando algo roza directo sobre esa encía, muerde, ¿no? Obviamente no tiene dientes, pero aprieta. Entonces ustedes, si tienen un bebé cerca, hagan la prueba. Apenas rozan como la encía, el reflejo es de apretar. ¿Bien? Bien. Todos los músculos que participan, que son entre la faringe, la lengua, los músculos faciales, etcétera, los músculos de la laringe, los músculos suprainfraioideos, son como 90 músculos más o menos, si nos ponemos a contar, todos tienen que tener una alta especialización neurosensorio-motora, que les permita actuar de manera coordinada según la necesidad en ese momento. ¿Bien? Entonces, es importante, con todo esto que estamos hablando, de resguardar la inervación. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo mucho cuidado el momento del nacimiento. En un parto, nosotros, en una cesárea, los médicos, en un forcipal también ni hablar, pero es esto, ¿no? Es ojo cómo sostenemos a los bebés, cómo ayudamos si hace falta ayuda, en realidad, en general no, pero cómo sostenemos a los bebés cuando nacen, la manipulación que se hace sobre ellos, sobre todo en este nivel, porque no olvidemos que ya estudiaron ustedes los nervios y algunos de los pares craneales que aparecen en el cuello están muy superficiales en realidad, ¿sí? Entonces, cuidado con eso porque a veces los bebés lloran y no se prenden y no se pueden expresar más allá del llanto y quizás no hay ninguna cosa que uno pueda observar, la prendida es correcta o la lengua está bien, no hay algo, pero hay algo que no les permite y es el dolor, ¿sí? A veces es el dolor. Y a veces hay alguna lesión en un nervio que no es
no es que tienen la boca como caída, digamos, no hay algo que se pueda ver tan a simple vista, ¿sí? Pero por ahí hay una debilidad muscular de alguna de estas partes y con eso ya es suficiente para que ese acople no sea de la mejor manera posible. Y lo que representa que ese bebé no pueda prenderse la teta, ¿no? Para él y para la madre. Y otra de las cosas de esto es que todos estos músculos que estamos nombrando son pares en su mayoría, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen como el homólogo, ¿no? Estamos hablando del orbicular, viene el orbicular, son las fibras que se unen, ¿no? El buccinador de un lado y del otro. Los músculos supra- e infrahioides de un lado del otro, y así, ¿no? Los músculos de la faringe, constrictor superior, derecho, izquierdo. O sea, tienen su homólogo del otro lado. ¿Y esto por qué? Porque funcionan de manera interdependiente y de manera simétrica para que llevar a cabo esta función, ¿no? Con lo cual, el equilibrio postural, el equilibrio del cuello, de la cabeza respecto de la cintura escapular o del ingreso al tórax es necesario, ¿ok? Entonces, también esto es importante porque un bebé no puede estar tomando la teta así, ¿no? Con la cabeza torcida, porque los músculos no están funcionando de manera simétrica cuando un bebé hace esto. Traten ustedes de agarrar una botella de agua y tomar así, es re incómodo. Entonces, es por eso que durante el momento de amamantamiento se dice que esté la panza del bebé pegada al cuerpo de la madre, porque el eje tiene que ser, o sea, si yo la teta la tengo enfrente, tengo que mirar la teta de frente, los hombros estén también mirando hacia enfrente, el tórax y la panza del bebé pegado al cuerpo de la madre, ¿sí? Y tomar así, con la cabeza derecha, ¿ok? Como si fuera en posición anatómica. Tomar así es muy difícil para nosotros, imagínense para un bebé. Para que vean que todo se relaciona con la anatomía y que tienen que estudiar anatomía, porque todo se justifica desde la anatomía, básicamente. Bien, otra de las cosas importantes es la articulación temporomandibular. Bien, que se necesita de una buena inervación y del funcionamiento para poder hacer los movimientos que se necesitan para poder succionar, pero además su desarrollo morfológico y funcional también va a estar enriquecido por este movimiento que hace, ¿no? Como el movimiento que hace el bebé pone después a disposición que todo este aparato sea correcto, que no haya una retrognatia, o sea, que la mandíbula no quede muy para atrás, que el paladar sea como más abovedado y no así, en punta, ¿no? Y después hay una mala oclusión, o sea, un mal cierre de la boca, o los dientes salen desparejos, o salen como en filas, ¿no? Todo eso también depende un poco también de la lactancia, ¿sí? Más allá de la alimentación y de todo lo que trae de beneficios para ese bebé. Entonces, lo que va a hacer la mandíbula son esta articulación, estos movimientos de adelantar y de descenso de la mandíbula durante la succión que van a ser indispensables después, como les decía, para todo el desarrollo, sobre todo del cóndilo articular y de la porción petrosa del temporal. ¿Bien? Y que esta articulación también es la única en el cuerpo que es doble, ¿no? Que se articula, es una misma articulación que de un mismo hueso, pero que se articula a un lado y al otro, no sucede en otro lado del cuerpo, con lo cual esto también justifica que se necesite tomar la teta derecho y no así, ¿sí? Bien. Y además lo que tiene este movimiento que realiza es que barre la linfa, ¿no? Todo el sistema linfático de la zona lo barre. ¿Por qué? Porque la linfa no va no se mueve por diferencia de presión como sucede en el sistema circulatorio, ¿sí? Sino que el sistema vascular, sino que lo que hace es moverse por la acción de los músculos en este caso. Entonces, el estar amamantando, el estar en movimiento toda la mandíbula, barre con toda la linfa y eso previene las infecciones, sobre todo las otitis a repetición o infecciones respiratorias altas, ¿no? Porque justamente lo que produce la lactancia con ese movimiento que no es el mismo que uno hace, bueno, uno no, que un bebé hace cuando toma la mamadera, porque yo la mamadera la doy vuelta y la leche gotea, no hay demasiado esfuerzo. Todo el movimiento es preciso justamente, entre otras cosas, para evitar infecciones. Y acá vamos a ver, terminando, algunas de estas diferencias, además de las que ya nombré, y es que en el bebé
a diferencia, esta es como una foto del néter, de un corte sagital para mediano de un adulto, ¿sí? Acá estamos mirando el bebé. Este es un videito que ustedes tienen después en YouTube para ver completo. Hice una captura para poder ver bien la anatomía de la boca del bebé. Hay una leve retrognatia, así, ¿no? Como que es necesario para el momento de la succión, que esta succión sea, el acople sea correcto. Como otra diferencia es, además de todo lo que ya vimos de la lengua, es que la lengua ocupa toda la boca, ¿sí? Cosa que no sucede después, a expensas del crecimiento óseo, por supuesto, ¿no? La lengua ya no ocupa toda la boca, todo el espacio de la boca en el adulto, o bueno, en el niño más grande, en cambio en el recién nacido sí. Otra de las cosas también importantes es que la laringe está proyectada, está más superior, esto quiere mostrar la laringe, ¿no? Está bien hacia el axis, digamos. Está proyectada hacia el axis, a diferencia de como la vemos acá, ¿no? Que vemos el epiglotis, la vemos más abajo, acá la vemos más arriba, está a la altura de la segunda vértebra cervical más o menos, y esta laringe elevada, lo que hace, ya lo vimos cuando estuvimos en la clase de laringe, esta laringe más elevada, a expensas también de la posición que tiene el hioides, justamente permite o evita que mientras se produzca la succión se pueda atragantar. Y además que durante la succión puede seguir respirando. Y esto se da a esta posición diferente de la laringe, ¿sí? Que después empieza a descender a medida que ingresa, después más allá de los 6 meses, y con el tiempo, ¿no? Va descendiendo, que justamente coincide con la incorporación de alimentos sólidos. Bien, y lo que les decía también, bueno, por supuesto, después cómo va cambiando la forma del paladar, ¿sí? Que acá está como bastante como abrazado de la lengua y acá está más horizontal si se quiere, ¿sí? Como algunas también de las diferencias de la boca del recién nacido. Bien, hasta acá un montón entonces para compartirles esto, pero bueno, ustedes después lo leen de la guía, de todas maneras. Con esto es suficiente, pero me parece que además de ser muy interesante, pues bueno, estamos en esta carrera, es necesario saber porque la verdad es que no hay tanta literatura que tengan a mano ahora para poder bien estudiar a la glándula mamaria. Bueno, nos vemos en la próxima, que estén bien.